Cálculo del tamaño de una muestra. Soy el Dr. Francisco Javier Gómez Clavelina y esta es la segunda parte de este tema. Para calcular el tamaño de la muestra necesario en cada grupo de estudio, los valores que se han de conocer son alfa deseado, habitualmente 0.05, riesgo beta, habitualmente 0.20, proporción en el grupo control y proporción en el grupo experimental, y decidir si el contraste es bilateral o unilateral. Veamos un ejemplo. Se desea conocer el tamaño de la muestra necesaria para un estudio cuyo objetivo es conocer la efectividad de un antiinflamatorio no esteroideo sobre la incidencia de mastalgia en relación con un placebo. En este caso, como ya se ha mencionado anteriormente, se planteará un diseño experimental en el que interesa conocer si existen diferencias en la incidencia de mastalgia entre los dos grupos, el de las mujeres que toman el antiinflamatorio y el de las que toman placebo. Se asume un riesgo alfa de 0.5, un riesgo beta de 0.20. La proporción de mastalgia en el grupo control es del 80% y en el grupo experimental del 40% para un contraste unilateral. El programa Granmo permite diferenciar entre una hipótesis unilateral o bilateral. También permite indicar la razón entre grupos. Lo habitual es que sea de 1 a 1, en el caso de un grupo control y uno experimental, así como el porcentaje de pérdidas previstas. Lo adecuado en este caso sería elegir contraste unilateral, ya que la hipótesis del estudio afirmaría que el antiinflamatorio disminuirá la incidencia de mastalgia en el grupo que lo tome. El redactado del resultado obtenido mostrado sería: aceptando un riesgo alfa de 0.05 y un riesgo beta de 0.20 con un contraste unilateral, se precisan 18 sujetos en el primer grupo y 18 en el segundo para detectar una diferencia igual a 0.40% entre ambos. Se asume la proporción del 0.40 en uno de los dos grupos. Se ha estimado una tasa de pérdidas de seguimiento de 0,0. Se ha utilizado la aproximación de arcoseno. Este último enunciado, lo de la aproximación arcoseno, es un proceso que proporciona estimaciones precisas basadas en el cálculo de la probabilidad exacta de Fisher en proporciones pequeñas, de forma aproximada por debajo del 20% o por encima del 80%. En estas, el muestreo no sigue una distribución normal y la desviación estándar depende de la proporción. En realidad, este es un formulismo, digamos, de carácter estadístico en el cual no considero necesario ahondar más. Vamos a ver ahora el cálculo de tamaño de muestra para comparar medias. En este caso, los valores que se han de conocer son el riesgo alfa deseado, habitualmente de 0.05, el riesgo beta, de manera habitual, el 0.20, la variancia o desviación estándar de la variable y el valor mínimo de la diferencia que se ha de detectar, y decidir también si el contraste es bilateral o unilateral. Veamos un ejemplo. Se desea conocer el tamaño de la muestra necesaria para un estudio cuyo objetivo es conocer el efecto de un programa informativo sobre ejercicio y dieta sobre los valores de glucemia de gestantes diabéticas. Se planteará un diseño experimental con dos grupos. A uno se le aplicará la intervención, que sería el programa informativo, y al otro no. Interesará conocer si existen diferencias en la media de glucemia entre ambos grupos. Se asume un riesgo alfa de 0.05, un riesgo beta de 0.20, desviación estándar de la glucemia de 15 y la diferencia mínima de las medias que se considera relevante entre los dos grupos, que es de 9 miligramos por decilitro. El tipo de contraste planteado es unilateral y para datos independientes. Conforme la fórmula, se sustituyen los valores y se obtiene un resultado que serían
necesarias 35 mujeres en cada grupo. Este es el resultado del ejercicio previo con el programa Granmo. Técnicas de muestreo. Una vez que se han definido las características de los sujetos del estudio y se ha calculado el número necesario, solo queda determinar la manera en que serán seleccionados de la población a la que pertenecen. Se denomina muestreo al procedimiento mediante el cual se obtiene una muestra de la población. Existen dos tipos de muestreo, el probabilístico y el no probabilístico. Con el muestreo probabilístico, todos los sujetos tienen la misma probabilidad de entrar a formar parte del estudio. La elección se hace al azar. El no probabilístico es aquel en el que no todos los sujetos tienen la misma probabilidad de formar parte de la muestra de este estudio. Los tipos de muestreo probabilístico más utilizados son el aleatorio simple, aleatorio sistemático, aleatorio estratificado y aleatorio por conglomerados. A diferencia del probabilístico, el muestreo no probabilístico permite seleccionar a los sujetos de estudio, pero la probabilidad de selección no garantiza la posibilidad de inclusión a todos los sujetos que potencialmente pudieran ser seleccionados. La desventaja de este tipo de muestreo es que limita el adecuado uso de pruebas de hipótesis estadística y los resultados que se obtengan serán válidos solo para los sujetos que fueron seleccionados. Esto disminuye la validez tanto interna como externa del diseño de investigación. La validez interna se establece, entre otros elementos, por el rigor metodológico al hacer el máximo esfuerzo para controlar los sesgos. La validez externa se identifica en la oportunidad de asegurar que el diseño del estudio sea extrapolable a la población de la cual se obtuvo la muestra. Muestreo aleatorio simple. Para poder realizar este tipo de muestreo, todos los individuos de la población deben estar numerados en un listado. Normalmente se hace a partir de un listado de números aleatorios disponible en casi todos los libros de estadística, con un programa estadístico o con alguno de los programas para calcular el tamaño de la muestra que tengan la opción de generar listados de números aleatorios. Si no se dispone del listado de individuos, no se podrá utilizar esta técnica de muestreo, por lo que debe recurrirse a otro tipo de muestreo que no precise tener a los individuos identificados. Muestreo aleatorio sistemático. Es similar al aleatorio simple. Los sujetos han de estar identificados, pero no es necesario disponer de un listado. Estos no se eligen a partir de un listado de números aleatorios, sino que se hace sistemáticamente eligiendo a uno de cada cierto número de sujetos. Este número se denomina fracción de muestreo, o K, y se calcula dividiendo el total de la población por la muestra necesaria. Vea el ejemplo en la diapositiva. Muestreo aleatorio estratificado. En este tipo de muestreo se divide la población en subgrupos o estratos que tienen alguna característica común e interesa mantener estos estratos en la muestra para que mantenga la misma composición que la población. La selección de sujetos dentro de cada estrato se realizará aleatoriamente. La estratificación se suele hacer en función de diferentes variables o características de interés, como el género, la edad, la situación laboral, etc. Si se desea efectuar una estratificación por género y se sabe que en la población la distribución es de 55% de mujeres y 45% de hombres, la muestra ha de mantener esta misma proporción. Por lo tanto, si el tamaño de la muestra es de 400, se elegirán aleatoriamente 220 mujeres
y 180 hombres. Recordarán el ejemplo de los niños de la escuela a los cuales había que tomar una muestra. Este es un claro ejemplo del muestreo aleatorio estratificado. Muestreo por conglomerados o polietápico. Este tipo de muestreo también se denomina en etapas múltiples o multietápico. Se emplea cuando se desea estudiar una población grande y dispersa y no se dispone de ningún listado para poder aplicar las técnicas anteriores. En lugar de seleccionar sujetos, se empieza por seleccionar subgrupos o conglomerados a los que se da el nombre de unidades de primera etapa o unidades primarias. La diferencia con los estratos del tipo de muestreo anterior es que los conglomerados ya están agrupados así en forma natural, en hospitales, en escuelas, etc. En una segunda etapa se seleccionan de manera aleatoria las unidades de segunda etapa o unidades secundarias a partir de las unidades primarias y así sucesivamente se van eligiendo hasta llegar a las unidades de análisis, que serán los individuos que compongan la muestra de estudio. Si se pretende estudiar, por ejemplo, alguna característica de las mujeres embarazadas que acuden para el parto a los hospitales públicos de todo el estado de Querétaro, en una primera etapa se elegirán aleatoriamente un número de municipios, después un número de hospitales en estos municipios, a continuación un número de servicios de obstetricia de estos hospitales y finalmente se elegirán también de manera aleatoria el número de mujeres de cada uno de los servicios de obstetricia. Muestreo accidental o consecutivo. Este tipo de muestreo se denomina también consecutivo, ya que la selección de los sujetos de estudio se hace en función de su presencia o no en un lugar y en un momento determinados. En el caso, por ejemplo, de la inclusión de las mujeres a medida que van acudiendo al hospital, o el de un encuestador que en la calle entrevista a las personas que pasen en ese momento por allí. Aunque puede parecer similar al muestreo probabilístico, es evidente que no todas las personas tienen la misma probabilidad de estar en el momento y el lugar donde se selecciona a los sujetos. Muestreo por conveniencia. Los investigadores deciden según sus criterios de interés y basándose en los conocimientos que tienen sobre la población, qué elementos entrarán a formar parte de la muestra de estudio. En este muestreo no probabilístico es muy importante definir con claridad los criterios de inclusión y exclusión y cumplirlos en forma rigurosa. El muestreo por cuotas consiste en seleccionar la muestra, considerando una serie de características específicas presentes en la población, por lo que la muestra habrá de tenerlas en la misma proporción. Las cuotas se establecen a partir de variables consideradas relevantes, como los grupos de edad, el género, la categoría laboral, etc. Muestreo por bola de nieve. Este muestreo se utiliza cuando la población es difícil de identificar o cuando es complicado acceder a ella porque tiene ciertas características que no son muy aceptadas socialmente. Consiste en ir seleccionando los individuos a partir de un solo elemento de un grupo reducido que va conduciendo a otros individuos que reúnen las características de estudio. Estos a su vez conducen a otros y así se va obteniendo un número de individuos necesario. Tome en cuenta, como acabo de decir, que este muestreo pues no es probabilístico y requiere en un momento dado de que se vaya extendiendo la comunicación a personas que tienen esa característica. No lo sé, por ejemplo, que se hiciera un trabajo en el cual se busca incluir a personas vinculadas con narcotráfico. En ese sentido, pues sabemos que no es fácil poner una convocatoria y pedirle a alguien que vayan a participar en el estudio porque se dedican a contribuir con el narcotráfico. Y en ese sentido es que se utiliza este muestreo llamado por bola de nieve. Esta es la bibliografía en la cual nos basamos para este tema.